Buenos días a todos, estamos en una nueva sesión de Arquitasa Talk y hoy tenemos de invitada a Clara Nubiola. Bienvenida, Clara. Hola, ¿qué tal, Ana? Nada. Pues Clara y yo nos conocimos hace unos añitos, virtualmente, hace ya unos cuantos añitos, cuando la revista de AAA Magazine, que bueno, que se animó a participar y nos teníamos también un poco, te tenía la vista yo creo que por otros compañeros que también estaban desarrollando publicaciones en ese momento, como la revista URBS, ¿no? Que también participaste. Y ¡Qué bueno, recuerdos! Sí. han pasado muchos años, pero el trabajo de Clara a mí siempre me ha cautivado y además me ha divertido mucho todo lo que hace. Así que bueno, muy feliz de tenerte por aquí. Y nada, para quien no la conozca o no conozca su trabajo, Clara es de Barcelona, diseñadora gráfica de formación, aunque también ha cursado estudios en antropología social y cultural y también un posgrado de arquitectura del territorio en la Universidad de Barcelona y en la UPC respectivamente, y diseño gráfico en Pompeu Fabra, en la Elisava, dicho, en la Elisava, ¿no? En el estaba, exacto. Y bueno, y bueno, ha publicado numerosos artículos en revistas, tiene varios libros de los que, bueno, pueden destacar La Guía de la Ruta Incierta en 2011 y He caminado todas las calles de Olot en 2018. Y actualmente está trabajando con la editorial Libros del Cao en un libro sobre Barcelona, ¿verdad? Y bueno, Exacto. tiene una práctica profesional muy heterogénea, desde formaciones, proyectos artísticos propios, conferencias, charlas, y bueno, toda la amalgama de la práctica independiente que todos conocemos muy bien y de las personas que tienen interés en diversas disciplinas, ¿no? Como es tu caso, que tocas muchas disciplinas en tu trabajo al final. Así que bueno, un poco la primera pregunta sería, ¿cómo empezaste a dibujar, no? ¿Por qué empezaste a utilizar el dibujo como herramienta de comunicación? Pues mira, o sea, ahora me presentas y pienso, suena como muy Bueno, académicos, círculos, ¿no? Y en realidad mi práctica artística, como bien comentas, es una práctica que está muy basada en la libertad. Y yo creo que de alguna manera siempre explico, cuando doy charlitas, siempre explico que soy artista por eliminación, ¿no? A mí siempre me ha interesado el territorio, me ha interesado el espacio público y principalmente me interesa el intentar entender qué forma tenemos nosotros de relacionarnos con este entorno y sobre todo intentar generar proyectos que nos abran cuestiones ligadas al cómo nos afecta el territorio y de qué manera nosotros afectamos al territorio, ¿no? Entonces, como comentas, yo creo que había un interés mayúsculo sobre sociología, paisajismo, arquitectura, urbanismo, pero quizás mi carácter no encaja con profesiones tan herméticas, ¿no? Y el arte ha sido una herramienta que me es muy útil porque es muy transversal, es muy libre y me sirve para lo que más me interesa, que es generar un efecto altavoz desde el que generar dudas, plantear cuestiones, criticar proyectos o cuestionar a la ciudadanía sobre los lugares que habitamos, ¿no? Y el dibujo, yo siempre digo que es una herramienta que me gusta mucho porque aparentemente es muy, muy inofensiva, ¿no? Esto lo hemos visto en el cómic, es naif, es inofensiva, pero en cambio es un lugar desde el que puedes decir muchas cosas jugando siempre con esta ironía y subjetividad que tanto me gusta, ¿no? mm, tengo una frase tuya que me gusta mucho que dice, me gusta pasear, mirar y quejarme, dibujo lo que veo, algunas cosas que me gustan y casi todas las que no. Y esta la he borrado, ¿eh? Pero es que es verdad, yo siempre digo que soy como una vieja gruñona. ¿Dirías que tu trabajo finalmente, por esto que estás comentando, tiene un carácter reivindicativo o no es uno de tus objetivos principales? Yo creo que sí y que realmente los inicios fueron así, ¿no? Había una voluntad de generar una crítica activa y había una creencia muy profunda en la transformación sobre el territorio, ¿no? Tenemos que entender que como ciudadanos somos agentes partícipes de la construcción del territorio, ¿no? O sea,
uno no construye territorios solo siendo urbanista y arquitecto, ¿no? Como ciudadanos decidimos si queremos que nuestro jardín tenga una hierba artificial, si queremos que tenga águilas de mármol en la entrada o si queremos que nuestra fachada esté bañada en oro. Y eso, de forma indirecta, va a incidir en aquellos que transitan por nuestra calle y del mismo modo podemos utilizar un espacio público como una plaza para jugar con niños o para fumar porros, que siempre digo, ¿no? Entonces me interesaba mucho esta posibilidad, ¿no? de ir más allá de la crítica entre amigos, de mira qué horror lo que han hecho, ¿no? Un poco de viejita, mira lo que han hecho aquí, mira lo que han hecho allá. Y pensar, no, o sea, esta crítica entre visillos, ¿no? Así en voz baja, puede convertirse en una herramienta para educar, ¿no? Y para generar futuros ciudadanos que ya sean arquitectos urbanistas, tengan una percepción del territorio activa y sean conscientes de que los lugares que habitamos nos afectan. ¿Qué edades o qué rango de edades participan en tu formación? ¿Has trabajado con niños? ¿Has trabajado con ancianos? Uy, de todo. Es muy variopinto. O sea, a mí me gusta mucho generar proyectos individuales en los que yo hago propuestas expositivas que la gente visita. Y es verdad que también he trabajado mucho en proceso participativo, ¿no? Procesos participativos ha habido desde pueblos, ¿no? A los que de repente invitas a pintar su paisaje más cercano como un pretexto para colectivamente poner en el mapa un lugar y sobre todo generar un orgullo del lugar, ¿no? O sea, entonces allí lanzas la convocatoria y trabajas con niños, con abuelos, con la asociación de no sé dónde y con las familias de no sé dónde. Y acaba convirtiéndose en una escultura en el espacio público. Luego, pues he hecho workshops para facultades específicamente de arquitectura, donde trabajas pues con gente que está en proyectos finales o en fase inicial o en másters, donde a lo mejor han sido más quirúrgicos, ¿no? Normalmente hay menos tiempo y haces pues o salidas puntuales o workshops de una semana, que estuve el año pasado en Valencia. Y luego he hecho procesos que sin ser específicamente participativos, sí que han sido procesos educativos en los que a lo mejor durante un año he acompañado a niños de un instituto para acabar generando un proyecto sobre el espacio público que acaba en un formato expositivo en un museo, ¿no? Es muy variopinto. Si no Bueno, me aburro. claro, ¿no? Y que vienen todos los estímulos, ¿no? En esa Sí. variedad. Y bueno, antes decías también que tu práctica, eso, que es muy variopinta y bueno, lo que has comentado, has trabajado tanto en proyectos artísticos como en procesos participativos, como workshops, una gran amalgama de actividades, ¿no? Y además en ello utilizas herramientas como el dibujo, también como la fotografía, de la que te vales también para dibujar, y el caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo estas herramientas tú las utilizas para cuestionar el entorno que nos rodea, ¿no? Cuéntanos un poco de tus procesos de trabajo. Yo creo que hay, en mi forma de trabajar hay una mirada muy romántica respecto al entorno, ¿no? Entonces, en esta mirada romántica siempre he tenido como una necesidad, así como una cosa muy interna, de reivindicar la práctica de la investigación desde un lugar muy sencillo, ¿no? Entonces, esta sencillez tiene mucho que ver con lo que es el trabajo de campo, ¿no? Y con esta idea romántica del biólogo, del antropólogo, del sociólogo, que salía a pasear con una libreta y con un bolígrafo, ¿no? Que parece, hoy en día a veces dices, hay el dibujo, pero es que esto es poco científico, ¿no? O es poco específico, es poco concreto, es poco teórico. Y yo siempre digo, amigos, aquí no hace tanto tiempo que la gente se movía con un bolígrafo, con una libreta y con unos pies y unos zapatos para caminar, ¿no? Y principalmente ese era el trabajo de campo que luego permitía desarrollar más o menos teorías concretas respecto a algo. Entonces, me gusta mucho, ¿no? A pesar de que siempre enseño mis proyectos desde un lugar muy lúdico y muy naif, yo me lo tomo súper en serio, porque estoy convencida de que es caminando y es observando desde cerca, desde donde se pueden entender los lugares y desde donde se pueden hacer propuestas que tengan que ver con un entorno específico. Por supuesto. Supongo que has leído a Jane Jacobs, ¿no? Que te ha influenciado de alguna manera.
Mira, tengo que confesar que a veces cuando lo digo, esto suena, Clara, a ir de interesante. Pero tengo que confesar que tengo muy poca memoria y que cuando leo, los que me gustan son los de principios del siglo X y del siglo XX. O sea, me gusta Unamuno, me gusta Josep Pla, me gusta Baroja, me gusta Cela. Me gusta más esto que las teorías contemporáneas sobre el caminar, que me agotan un poco. Me parecen muy bien, pero tengo poca memoria y me emociona un poco. Me siento mucho más conectada con un discurso del paisaje más viejuno. ¿Cuál es tu libro favorito? Además, ¿eh? ¿Cuál es tu libro favorito? Un libro, mira, el otro día estaba ahora en un proyecto sobre caminar que me han contratado, que se llama Grand Tour, que lo lleva a cabo Clara Garí desde Nauclea, y me pidieron que llevara un libro, ¿no? Y entonces hicimos una biblioteca viajera que viajaba con nosotros. Y imagínate la poca memoria que tengo, que si ahora me dices el título, es este de Miguel de Unamuno, de viajes y andanzas por España, algo así. Y son una serie de artículos donde él principalmente sale a caminar, contempla y explica. Pero lo que me gusta mucho de ellos es que no hay una voluntad de teorizar con el entorno, pero en cambio son políticamente muy activos. Políticamente en un sentido amplio de la palabra, no político, pero la forma que tienen, ¿no?, de relacionarse con el entorno ya es muy crítico, pero es un crítico que está escrito desde la literatura y desde una literatura muy, muy sencilla y muy irónica, muy cabrón a veces. Y esto es lo que a mí me cautiva, mucho más que las teorías sobre si caminar nos provoca A o B. En tu trabajo, en tu manera de dibujar, también incluye mucho la palabra escrita. Yo recuerdo el proyecto que publicaste con nosotros, que tenía como si las casitas hablasen y tenían mensajitos o como si un observador estuviese contando qué es lo que veía en ellas. No, hola, tengo los ojos muy grandes y unas pestañas que son persianas. Y había como muy corta, muy divertida. ¿Cómo combina la palabra escrita como mensaje y el grafismo? Para mí es vital, o sea, es más, cada vez estoy más convencida de que podría no dibujar, ¿no? O sea, podría pasar a la historia el dibujo y quedarme con la palabra. El dibujo para mí siempre ha sido una herramienta más para apelar a esta sencillez que me cautiva, ¿no? Esta cosa de que visualmente casi que hay alguien que ya lo tiene sonriendo, ¿no? Pero realmente a mí lo que me interesa no es hacer, o sea, a mí me llaman mucho para hacer murales para hoteles y no me interesa, yo no voy a eso, porque para mí el dibujo, ya lo ves, dibujo en blanco y negro y yo siempre digo que cada vez dibujo peor, porque no me interesa. O sea, en la medida en que el trazo sea comprensible, para mí pintarlo, colorearlo, dibujarlo con colores no me hace falta. Porque realmente a mí lo que me interesa es incidir en cosas que me preocupan y que tienen que ver con el entorno. Entonces, allí es donde doy rienda suelta a mi forma de pensar y a esta crítica subjetiva con la que me lo paso súper bien. O sea, yo a veces escribo y luego me releo y digo, pero Clara, estás loca. O sea, y este proyecto del que hablas fue un proyecto en el que realmente me lo pasé súper bien, ¿no? Porque la idea era hablar de cómo nuestros entornos se están construyendo a partir de arquitectos locales y a partir de técnicos de urbanismo que están edificando y construyendo nuevos entornos rurales o urbanos que muchas veces están muy lejos de ser lugares visitables, ¿no? O sea, por eso seguimos yendo a los cascos viejos. Y entonces lo que hice fue aleatoriamente coger 150 casitas que fui encontrando paseando por Google Street View y las doté de personalidad. Entonces me lo pasé muy bien porque aquellas casitas tenían carácter y había una que era chulesca, otra era presumida, otra era una vanidosa y de forma irónica pues era una forma de apuntar a estas construcciones cotidianas que tenemos normalizadas pero que son invisibles y que en realidad están afectando profundamente a nuestro entorno, ¿no? Sí, parece Me que gusta mucho el texto. sí. No, y además la manera en la que utiliza el humor como herramienta también de crítica tiene mucho interés, ¿no? Y cautiva también al lector. A lo mejor
si acometieras un poco esas reivindicaciones de una manera más seria, puede que causasen menos impacto en las personas, pero tu manera de dibujar creo que también es muy atractiva e incluyente, que la gente se puede reflejada en esos dibujos y también ese carácter como naif, quizá. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que cuando consigues que alguien ría, primero no ofendes, ¿no? Que para mí es el gran dilema era este, ¿no? ¿Cómo critico? ¿Cómo me meto con el entorno? ¿Cómo me meto con este arquitecto, con esta intervención, sin hacer daño, ¿no? O sea, a mí no es mi carácter ni mi voluntad ser ofensiva para nadie. Entonces, la premisa era la ironía y la bondad, ¿no? O sea, que bueno, voy a ser hiriente, pero con una sonrisa, ¿no? Y, y entonces, bueno, para mí esto es muy importante y luego hay otra cosa que apuntas tú que tiene que ver con la proximidad, ¿no? Yo creo que cuando consigues que alguien sonría, inconscientemente ya está habiendo una reflexión, ¿no? Es lo que pasa con los ilustradores de cómics, o sea, todas estas mujeres que ilustran desde el feminismo o desde posturas políticas de A o de Z, el cómic y la ilustración es que es un mensaje que entra directo. Es tan breve, tan conciso, tan sencillo y tengo clarísimo que en ningún momento he intentado alzar la voz como una académica de nada, porque no tengo ni las propiedades para hacerlo ni la voluntad. Y con todo lo que estábamos hablando, quería preguntarte, ¿qué es para ti un lugar bello? Un lugar bello. Bueno, esto es un temazo filosófico, ¿eh? Yo creo que he ido mutando de opinión con los años, ¿no? Digamos que igual en un inicio tenía una idea muy estética, ¿no? Del lugar bello y quizás cuando uno aprende a transitar por los lugares y ver que más allá de la fisonomía arquitectónica hay valores sociales, valores, sí, sobre todo yo creo que sociales, ¿no? Humanos que condicionen el lugar, empiezas a entender lugares que a priori hubieras llamado como feos, como posiblemente bellos, ¿no? Desde otro ángulo. Yo creo que, no sé, quizás lo que me molesta profundamente no es la no belleza, formalmente hablando, ¿no? Sino el poco cariño, ¿no? El poco cuidado o las actuaciones. Yo recuerdo un técnico de urbanismo de Olot, un proyecto que hice en Olot de urbanismo, ¿no? Que decía, claro, es que yo te escucho y empatizo totalmente, ¿no? Con lo que dices, Clara, pero nosotros pedimos una subvención europea para tirar kilómetros de bici y cuando nos la dan, pues tenemos que correr. Entonces acabamos trazando los carriles bicis pues, un poco por donde podemos, ¿no? Y tengo muy grabada esta frase, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con esto, ¿no? Con las incoherencias, con cosas que de alguna manera agreden al entorno y nuestra forma de habitar, que yo creo que en España seguimos muy sometidos a estas contradicciones, ¿no? Antes era un despropósito y creo que cada vez más vamos viendo políticas urbanas que intentan apelar a un sentido estético del lugar y a un cariño hacia el paisaje, ¿no? Pero va muy lento. Entonces, esta es la parte que me molesta, ¿no? Más allá del bonito o no bonito. Que, por supuesto, siempre que veo algo bonito, pues lo aplaudo y me chifla, pero que tiene que ver con una mirada muy propia y muy personal. Y la ciudad justa, ¿qué representa para ti la justicia en el entorno construido? Uf. Claro, es que ¿cómo lo abordas esto, no? Porque uno puede pasearse por un barrio pudiente de Barcelona y aparentemente podría llegar a envidiarlo, ¿no? Por decir, oye, qué orden, qué silencio, qué amplitud, qué casas tan grandes, se escuchan los pájaros, pero puede ser un barrio muy pobre, ¿no? Porque no hay tejido, porque no hay interacciones, porque no hay servicio público, porque no hay tiendas de comestibles y a lo mejor solo hay joyerías y tiendas de peletería, ¿no? Y al mismo tiempo uno podría visitar un barrio muy degradado y decir, Dios mío, qué horror, qué cosa tan fea, qué injusto, ¿no? Esta gente, ¿cómo pueden vivir así? Pero resulta que las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, por ser pequeñas, por ser incómodas, han provocado una vida en el espacio público
que ya la querrían otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de justicia e injusticia, que caería en tópicos de democracia e igualdad, que sí, que claro que sí, que los aplaudo, creo que sobre todo hay que intentar repensar y profundizar en las virtudes y los defectos de cada uno de los lugares, ¿no? Y intentar entender que en barrios muy degradados han ocurrido cosas mágicas, que por supuesto nadie quiere vivir en casas insalubres, ¿no? Pero, oye, eso ha provocado que el espacio público funcione, ¿no? No queremos casas insalubres, pero vamos a coger qué es lo bueno que ha ocurrido a raíz de, ¿no? Y de la misma manera, pues plantearnos por qué lugares con rentas por cápita elevadísimas han provocado casas que son castillos amurallados, donde los niños no conocen lo que es el espacio público y lo único que hacen es invitar a sus amiguitos a sus piscinas, con todas las limitaciones. O sea, más allá de la seguridad, hay unas limitaciones, ¿no? Enormes. Entonces, creo que tiene que ver sobre todo, más que una justicia, pensaría en un esto, ¿no? En un repensar las virtudes y defectos de cada uno de nuestros barrios y lugares. No sé si se encaja la respuesta, pero me he ido por allí. No, no, sí, totalmente. Y quería preguntarte otra más, porque que son conceptos, ¿no? Que la gente tiene su propia idea de, y me interesa desde tu perspectiva, desde tu trabajo, cómo define o cómo redefine esos conceptos, ¿no? Entonces, desarrollo sostenible, por ejemplo. ¿Qué es para ti un desarrollo sostenible? Tú que has observado muchos desarrollos urbanísticos. Claro, yo creo que sobre todo en el contexto de ciudad, ¿no? Donde el individuo es mucho más complicado que el individuo deje su huella, ¿no? Digamos que en entornos rurales, yo ahora que vivo en un entorno rural, veo que dejar huella es mucho más sencillo, ¿no? Y hay una chica que se llama Vanessa Freixa, que ha publicado un libro recientemente que se llama Ruralismo, ¿no? Y ella aborda la sostenibilidad desde una responsabilidad individual, ¿no? O sea, pero claro, vive en el campo y ella tiene su propia cosecha, tiene sus 4 cabras, sus niños se educan pues en un entorno muy ligado a su forma de pensar y a su forma de entender la vida, pero me gustó mucho, ¿no? Esta idea de lo individual, de que más allá de la responsabilidad de los grandes planificadores urbanísticos, ¿no? Que por supuesto abogamos todos por tener ciudades más verdes, por tener ciudades más tranquilas, menos contaminadas. Yo ahora bajo a Barcelona y me ahogo. Y la gente de aquí del pueblo me decía, te va a pasar. Yo decía, ¿qué me va a pasar? A mí no me va a pasar nada. Amo Barcelona. Y ahora bajo a Barcelona y me he vuelto una persona que entra en los bares para limpiarse la cara, porque siento el peso de la contaminación. Y no es exagerado, lo siento. Y siento la contaminación acústica, la siento a unos niveles que nunca hubiera imaginado, ¿no? Todos deseamos este tipo de ciudades, ¿no? Pero creo que más allá de los grandes planificadores que sí son necesarios, necesitamos esta presión individual y esta conciencia propia de que somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer pequeños cambios, ¿no? Ujú. Y tengo ya las dos preguntitas finales, pero como que me engancha mejor con lo que acabas de decir, la última que te quería preguntar, así que les voy a dar la vuelta. Hoy voy a transgredir la norma. Siempre tenemos una preguntita de cierre que le hacemos a todos los invitados, ¿no? Que es que cuál es el gran valor que aporta su trabajo o la disciplina en la que trabaja al mundo, ¿no? Bueno, queda como muy grande la pregunta, voy a acotarla más. ¿Cuál crees que es el gran valor que aporta el arte a construir un entorno construido mejor para todos? ¿Crees que puede el arte ayudar a hacer mejores lugares? Sí, y me gusta que lo preguntes en arte y no me lo preguntes a título personal porque me podría sonar muy grandilocuente, ¿no? Y no me gustaría que sonara así, pero sí que estoy súper convencida de que el arte es una lanzadera o un acelerador de cambios, ¿no? O sea, intuimos los cambios, socialmente intuimos los cambios, pero los cambios necesitan tiempo y necesitan una construcción previa para que puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces yo creo que en esta construcción previa que tiene que ver con la educación, y la educación no solo en el colegio, sino la educación en el entorno cultural, en la literatura, en la poesía, en el cine, en el periodismo, ¿no?
sea, todo esto afecta a nuestra forma de entender el territorio, de vivirlo y de defenderlo, ¿no? Entonces, estoy plenamente convencida de que el arte es una de las grandes herramientas para generar este pre-cambio, ¿no? O sea, luego ya vendrá un urbanista y aplicará ideas, o vendrá un arquitecto, y eso no, con eso no quiero decir que el arquitecto o el urbanista no sea un visionario, ¿eh? Por supuesto que sí, pero creo que nos nutrimos de aquello que nos educa, ¿no? De aquellas miguitas que uno va cogiendo por el camino de la vida. Entonces, creo que el arte en este aspecto es un muy buen aparador, ¿no? Para mostrar, para lanzar preguntas, un poco lo que te decía al principio, ¿no? Y en este aspecto creo que si no creyera en esto no lo haría, porque yo el arte solo con un principio estético de contemplación a mí no me llena, ¿no? Quiero pensar que es una herramienta educativa, sí, seguro. Muy bien. Y bueno, voy a volver ahora un poco atrás. Lo que más que quería preguntarte, que es sobre tus publicaciones. Cuéntanos un poquito más sobre la que estás trabajando para también abrir ahí el apetito a la gente que no nos vaya a escuchar, pero también quiero saber de los libros que has publicado o de los artículos que ha hecho. ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Cuál es, no sé, el más especial para ti? La verdad es que, o sea, primero decir, porque si no sería injusto, que tampoco hay tantos, ¿no? O sea, sí que es verdad que he ido tejiendo colaboraciones y publicaciones, pero yo creo que me siento muy cómoda porque tengo la suerte de que siempre que me han invitado a escribir, me ha invitado gente que conoce mi forma de trabajar y mi forma de defender mi práctica artística y sobre todo mi mirada sobre el territorio. Entonces, esto me ha dado la libertad de poder escribir bastante como me da la gana, ¿no? O sea, como te decía, huyo bastante de la teorización porque hay gente mucho más buena que yo. Tengo una forma de escribir que es bastante poética, incluso a veces me dicen que hay como una musicalidad, ¿no? Y soy muy feliz escribiendo desde allí. Entonces tengo como recuerdos muy bonitos de gente que me ha dado estas hojas en blanco para hacer lo que quiero. A nivel, claro, la guía de las rutas inciertas para mí fue un antes y un después, porque yo dibujaba por puro goce y paseaba por las periferias de Barcelona porque empezaba a practicar y a tantear esta crítica en formato de altavoz, pero me sentía muy insegura, yo no sabía muy bien qué hacía, ¿no? Y en el momento en que llegó la editorial de Beside Books y me dijo, oye, queremos hacer algo contigo, pero lo que te dé la gana, ¿no? Y tengo ese lo que te dé la gana como algo maravilloso, porque entonces se me ocurrió la idea de decirles, oye, pues yo lo que quiero es reivindicar que podemos viajar dentro de nuestro entorno cercano, que tenemos que tenemos que poder sorprendernos caminando por nuestros barrios, que tenemos que tener la capacidad de conocer los barrios limítrofes, los barrios, pero de una forma profunda, o sea, no va de transitar, no va de ir con prisas al trabajo, va de realmente caminar como una experiencia sorpresiva, ¿no? Y además es lo que te digo, ¿no? Entender este tejido urbano que nos rodea, yo creo que nos hace mucho más ricos como, pues, como habitantes del lugar. Entonces, claro, guiar rutas inciertas fue maravilloso porque les lancé la locura de decirles, oye, ¿me mandáis cada semana una coordenada de mi ciudad? Y yo no voy a mirar nada, no voy a mirar Google, no voy a investigar, no voy a saber cuál es la catedral más famosa del lugar, ni me va a interesar el edificio modernista. Yo iré a esa coordenada y saldré a caminar. Y lo que voy a hacer es un relato absolutamente aleatorio, porque será una deriva de los lugares por los que transito, ¿no? Y entonces, para mí fue la primera experiencia editorial donde se hibridó todo aquello que me interesa, porque había urbanismo, había sociología, había antropología, había arquitectura, pero en realidad era yo caminando y fijándome en todo, ¿no? Era, pues, yo siempre digo, ¿no? Una Unamuno o un Cela de pacotilla, ¿no? Porque sin la pretensión literaria de ellos, pues al final lo que yo hice fue salir a explicar el paisaje más cercano desde las cotidianidades, las conversaciones y sobre todo las observaciones que a mí me gustan mucho y luego he hecho algún proyecto más, que es el fijarme en este urbanismo minúsculo, ¿no? De pequeños detalles, de, yo qué sé, odio las columnas de hormigón redondas, las odio.
muerte, ¿no? Es como algo que erradicaría del planeta mañana. Pues te fijas en estos pequeños detalles, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien haya puesto este timbre aquí o haya ubicado esta moldura en este lugar, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita y sobre todo yo creo que lo bonito fue ver que aquel pequeño librito que para mí era un detalle, se convertía en una herramienta para dar docencia, para utilizarse en universidades de arquitectura, para luego dar charlas, para hacer entrevistas, y esto fue una sorpresa brutal. Ujú. Ahora, pero bueno. No, 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 estaba pensando en lo que has dicho de urbanismo minúsculo, que me interesa ese término. Pues nada, muy bien, José. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hemos estado aquí el ratito y nada, espero que la gente pueda entrar a cotillear tu trabajo porque a mí de verdad que es que me transmite mucha alegría, no sé, es un trabajo que me gusta mucho. Lo que haces, cómo observas, cómo lo expresas. Y bueno, que a ver si nos vemos pronto por alguna parte del mundo y hacemos una rutita de dibujar. Yo me apunto y además es que yo siempre estoy súper agradecida cuando me hacen entrevistas porque digo que es como la excusa perfecta para detenerse a escucharse a uno mismo, ¿no? Claro. Y ver si los cimientos y las bases operativas siguen estando al uso, ¿no? Así que gracias. Nada, nada, gracias a ti, al revés. Y lo que dices es verdad, ¿eh? Yo muchas veces me salen ideas más interesantes cuando estoy con los pensamientos acelerados, ¿no? Que te va la lengua más rápido que en la cabeza prácticamente, que cuando luego te sientas a escribir y eres muy consciente de lo que vas a decir, ¿no? Por esa lentitud del escribir. Así que tienes razón, así en estas conversaciones uno saca de repente ideas que no sabía que tenía en la recámara. Nada, pues aquí lo dejamos y lo dicho, invito a todo el mundo a que le eche un ojito al trabajo de Clara Nubiola y que por supuesto le lanzo todas las preguntas que le interesen y nos vemos pronto. Muchas gracias, Ana.